Muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más de auditoría administrativa. El tema que nos toca abordar el día de hoy es el referente a la parte de la recopilación y registro de información en una auditoría administrativa. En clases pasadas vimos cómo se definía un programa de auditoría y que le permitiera al auditor alcanzar las conclusiones necesarias para determinar su informe, en el que le dará a conocer a los encargados del gobierno de la entidad o a quien haya contratado sus servicios las deficiencias administrativas que localizó, así como las oportunidades de mejora, entre otros datos que le van a permitir a la empresa corregir su situación administrativa o mejorarla para obtener un nuevo rumbo y así cumplir los objetivos que se habían establecido. En la clase de hoy, como les comento, vamos a hablar de cómo recopilar y registrar la información que obtenemos derivado de aplicar el programa de auditoría, ya que esta recopilación nos va a permitir a nosotros basar nuestro informe en hechos que son de carácter confiable. Vamos también a ver cómo se pueden organizar esos datos de tal manera que para futuras consultas de la auditoría que nosotros realizamos, los archivos estén disponibles para todos los usuarios del informe, tanto la parte gerencial como los dueños o como terceros relacionados con la empresa. También vamos a hablar de algunos instrumentos y técnicas de cómo se puede obtener la información o de qué manera podemos aplicar dichas técnicas para obtener información competente y confiable, hechos pertinentes y reales que tengan un sustento real en las operaciones de la empresa. Entonces, también vamos a hablar de cómo podemos comprobar si la información o los papeles de trabajos, esos que recopilamos derivado de la aplicación de los métodos que vamos a ver, pueden versar en algo confiable que en un futuro le permitan al auditor actuar respecto al trabajo específico que está llevando a cabo. Bien, vamos a empezar hablando de una generalidad que es la recopilación de los datos, no solamente en auditoría administrativa, sino que en todos los tipos de auditoría. Es una etapa en la que el auditor reúne la información derivada de la aplicación de los procedimientos de auditoría que haya determinado en la planeación. Bien, como les comento, una vez realizado el programa de auditoría que va a marcar el rumbo que va a llevar nuestra revisión, derivado de la aplicación de ese programa o de las actividades que contiene, vamos a nosotros a obtener información. El tema de hoy, lo que tratamos de analizar es qué información es la que yo debo de recopilar y debo de registrar para tomar de base a la hora de emitir mi opinión, mi informe respecto a la situación administrativa de la empresa. Entonces, en una auditoría, en cualquiera, no nada más las auditorías administrativas, lo importante es contar con información suficiente y datos específicos que puedan registrarse de tal forma que le facilite el examen al auditor. Recordemos que en el caso de la auditoría administrativa estamos hablando de un licenciado en administración de empresas. En el caso de una auditoría financiera estamos hablando de un contador público con experiencia, etc. Entonces, en todas esas auditorías lo importante es reunir suficiente información y registrarla de tal manera que nos facilite a nosotros el examen de dichos resultados para posteriormente emitir nuestra opinión. Entonces, lo primero que debe de hacer el auditor al iniciar una tarea que se le ha encomendado es planear la forma en la que va a recopilar dicha información. Habiendo completado el análisis preliminar, es decir, todas las citas que veíamos que tiene con la parte gerencial y además el establecimiento de la planeación, y posteriormente armar un programa de auditoría, el auditor debe proceder a establecer las formas gráficas y otras técnicas necesarias a efecto de registrar los datos que le servirán para elaborar un análisis y una interpretación. Es decir, el auditor ya debe tener en mente cuáles van a ser sus técnicas para que la información que recopile le sea suficiente. Nosotros en auditoría financiera
Cuando hablamos de la recopilación de datos estamos hablando de evidencia suficiente y competente. Las normas de auditoría nos permiten nos orientan en cuanto a qué información es la que debemos de recopilar de las pruebas de auditoría, de los procedimientos de auditoría que vayamos aplicando. Por ejemplo, en el caso de confirmar algún saldo con un cliente, es decir, cuánto le debe a la empresa a dicho cliente, lo que hacemos es una carta de confirmación en la que le preguntamos si efectivamente el saldo que tienen registrado a tal fecha la empresa es el correcto, es el real, ya que el cliente lo podrá comparar con sus cifras y nos entregan un informe en donde nos confirman que el saldo es correcto. En el caso de la auditoría administrativa, todas las aplicaciones de procedimientos que tengamos van a ser enfocadas a la parte del proceso administrativo, es decir, a los sistemas y procedimientos administrativos, a los medios de operación, al control interno, a la planeación, a la dirección y control y a la ejecución de las actividades, al organigrama. Entonces, todas las actividades o las técnicas que le apliquemos, como por ejemplo cuestionarios o conclusiones que obtengamos del análisis de la información que nos proporcione la empresa o entre algunas declaraciones que recibamos por parte de la administración, etcétera, todas esas deberán de ir enfocadas, en el caso de la auditoría que nos toca a nosotros, al ámbito administrativo. Entonces, todo eso se debe de recopilar de tal manera que quede registrado en un expediente, en un archivo que le podemos llamar archivo de auditoría, en el que el auditor va a basar su conclusión. De ahí va a tomar de referencia los datos para emitir las deficiencias que detectó en el sistema administrativo y además las oportunidades que puede tener la empresa para mejorar. Bien, después de mencionar que el auditor debe de recopilar información y registrarla de tal modo que le sirva en un futuro para llegar a una conclusión, tenemos que dicha información hay que tener una premisa de cómo va a ser organizada. Toda aquella información que sea semejante y que corresponda a una determinada actividad, por ejemplo, producción, venta, compras, almacén, gerencia, finanzas, etcétera, deberá de ser agrupada. De esta manera podremos tener acceso a la información de una manera más sencilla. El objetivo es que cada tópico quedará debidamente identificado y el material estará dispuesto en el orden conveniente a efecto de que éste sea fácil de localizar. Por decir, vamos a suponer que llevamos a cabo en nuestra auditoría administrativa entrevistas con el recurso humano, es decir, con los empleados de la empresa, para ver las operaciones en las que se hace el reclutamiento del personal, a modo de ver de que no se estén creando puestos para empleados, sino que se estén ocupando las vacantes con empleados que realmente cumplan los requisitos para llevar a cabo la tarea. Entonces, digamos que aplicamos una serie de encuestas, una serie de preguntas a un grupo pequeño de los empleados, por decir, vamos a suponer si la empresa tiene 100 empleados, no es necesario aplicar una encuesta o un cuestionario a cada empleado. Podemos separarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si es una empresa que se dedica a la industria, podemos aplicar cuestionarios a los obreros, es decir, a la parte del área de producción. Normalmente se manejan por contratos colectivos, entonces nosotros podríamos revisar cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para que la empresa se allegue de recurso humano. Una importante etapa del proceso administrativo que sería la de organizar todo ese personal para llevar a cabo las tareas. Entonces, si nosotros obtenemos las respuestas por parte de esos empleados, no las vamos a mezclar, por ejemplo, con las respuestas que nos proporcionen los jefes de área, que serían a lo mejor contratados de manera individual. Entonces, podemos juntar la recopilación y podríamos nombrar a dicho rubro de nuestro archivo de auditoría, podríamos nombrar como entrevistas empleados, contrato colectivo, por ejemplo, y ahí vamos a vertir toda la información de manera resumida y de manera que sea fácil identificar las respuestas, haciendo gráficas
o posiblemente haciendo cuadros o haciendo resúmenes y sacando nuestras propias conclusiones. A esto se refiere a que la información que sea semejante y que corresponda a una determinada actividad se agrupe. Bien, el auditor en el curso de la recopilación de informes se debe de percatar que esta debe de ser lo más completa posible, aunque yo les esté diciendo que aun cuando sea necesario por el volumen de las operaciones que pueda llevar a cabo una empresa, aplicar pruebas en unas pruebas selectivas, se les llama en auditoría, es decir, de un mundo de información tomar ciertos grupos para aplicarle las pruebas solo a ellos y en base a los resultados generalizarlos. Debemos de darnos cuenta que debe de ser aún así lo más completa posible. ¿Por qué? Porque en los resultados que vayamos obteniendo de esas auditorías, por ejemplo, vamos a suponer que revisamos a una empresa en el año del 2018, posiblemente nos sirvan para hacer comparaciones cuando revisemos a la misma empresa en el año del 2019. Es decir, si yo le hice un estudio a un sistema, vamos a suponerlo así, un sistema administrativo que sea electrónico, en donde se procesan datos de manera automática, y obtuve el resultado de que el programa del 100% de datos que procesa, 90% de la información es necesario su procesamiento y el otro 10 está fuera de lugar. Podemos decir si en 2019 dicha información, por ejemplo, a lo mejor ya el 95% de los datos que se le ingresan al sistema son necesarios y el otro 5% de datos no. Entonces podemos ver que hay una mejora en el proceso administrativo. Recordemos que el objetivo principal de una auditoría administrativa es proporcionar esa oportunidad de que la empresa mejore en sus procedimientos y en sus sistemas. Entonces, si nosotros nos percatamos de esto, estamos concluimos que de cierta manera estamos cumpliendo con el objetivo de la auditoría administrativa. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de otra de las actividades o de otra de las técnicas de recopilación de información. Imagínense que hacemos una entrevista sobre un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Bien, vamos a detallar, empezamos a hacer nuestra hoja y ponemos que en nuestro archivo de auditoría vamos a concentrar los resultados como una información derivada de una entrevista sobre un procedimiento. ¿Qué procedimiento? El que ustedes gusten. Vamos a poner de ejemplo que vamos a hablar del método de fabricación de cada parte. Entonces estamos en una industria, en una empresa que es de carácter industrial. El origen es en el departamento de producción y luego fuente de la información podríamos tener que son el mismo personal, es decir, el personal que participa en dicho departamento. Después podemos poner los resultados las conclusiones a las que nosotros llegamos, que serían, por ejemplo, que el proceso es obsoleto para el producto que están realizando, o podríamos decir que el proceso es correcto pero se puede mejorar de cierta manera. Entonces ahí tendríamos que dejar un archivo hablando sobre el proceso de producción de cada parte. Después podemos hablar sobre el proceso de ventas, es decir, cómo se lleva a cabo una venta, qué opciones tienen los clientes para poder acceder a comprar a nuestro negocio, a la empresa a la que estamos auditando. Bien, tenemos que detallar el procedimiento. Entonces ahí sería, por decir, vamos a decir, finalidad, detallar la información concerniente al procedimiento de ventas. Origen, pues departamento de ventas. Fuente de la información, empleados de ese personal, así como el jefe de área. Información asentada, bueno, facturas de venta, notas de revisión, cotizaciones que les hemos hecho a los clientes, listado de clientes, promociones, etc. Y así nos podemos ir con otra actividad. Por ejemplo, podríamos hablar de la actividad del sistema de inventarios, es decir, el recuento físico de la mercancía. Entonces, detallar la información concerniente al procedimiento para llevar a cabo un inventario. Origen, pues departamento el almacén, origen del almacén. Fuente de información, almacenista, jefe de inventarios, etc.
Información asentada, bien, número de unidades correspondientes a cada subgrupo de mercancías o de materias primas, dependiendo del tipo de la industria que estemos abordando. Entonces, lo que hay que ver en la organización y en la recopilación de datos es, lo que hay que ver en la recopilación de datos es que una vez que se obtiene, hay que organizarla de tal manera que al auditor le sea fácil localizarla, porque recuerden que el objetivo es aplicar procedimientos de tal modo que nosotros vayamos generando información en la cual vamos a sustentar una opinión. Si en un futuro cuestionaran por qué decidimos o por qué decimos que la empresa tiene deficiencia administrativa en el área de, por ejemplo, producción, que es el ejemplo que estábamos mencionando, nosotros tenemos que tener un respaldo documental en el que podamos comprobar por qué tomamos ese rumbo en nuestra opinión, de tal modo que tengamos la posibilidad de demostrarle a terceras personas o a los mismos integrantes de la organización en cuáles son ¿cómo se llama? Cuál es el origen del problema o en qué parte de su actividad están fallando. Bien, ahora, ¿qué instrumentos y qué técnicas puede utilizar el auditor administrativo para llevar a cabo la revisión? El principal instrumento en la auditoría administrativa es el sistema en general, es decir, planear, controlar, es decir, cómo se planea, cómo se controla y cómo se opera la empresa. En sí, lo que decíamos en un momento cuando definíamos a la auditoría administrativa, estamos hablando de que el principal instrumento es el proceso administrativo. Entonces, el auditor deberá tener acceso a registros, a informes, a instalaciones, políticas y otras normas administrativas, financieras y de operación que se tengan contempladas en la empresa que se está auditando. Es por eso importante recordar que cuando se tiene el primer acercamiento con el cliente y se conocen la naturaleza de las operaciones de la empresa, es importante definir la carta de términos y condiciones y la carta de términos y condiciones o carta convenio de prestación de servicios, en la que se acuerde yo como auditor a qué voy a tener acceso en la empresa, derivado a que es posible que por algunas cuestiones de confidencialidad la organización no me quiera entregar algunos datos, por ejemplo actas constitutivas o a lo mejor algunos contratos celebrados con unas empresas para prestar servicios en un futuro, cuestiones que tengan cierta cuestión de cierto candado por la cuestión confidencial y de seguridad para los procesos de la empresa. Entonces yo podría estar limitado en mi trabajo. Entonces es importante definir que el auditor debe de tener acceso a todo esto que yo les comento, toda vez que es importante para el desarrollo de la auditoría. Entonces el principal instrumento la principal técnica es que el auditor tenga acceso a todo esto. Bien, ahora, una vez que tenga yo como auditor acceso a las instalaciones, a los contratos, a los informes, al personal, etcétera, al conocimiento de las políticas y de las normas, etcétera, yo puedo aplicar ciertas técnicas. Son varias las técnicas a las que puede recurrir un auditor en una auditoría administrativa. Voy a mencionar algunas solamente, pero podrán encontrar otras en libros, en internet, las cuales son básicamente resúmenes de datos y procesamiento de información de tal manera que me permita llegar a conclusiones rápidas. Por ejemplo, una de las técnicas más utilizadas es la gráfica de organización. Es decir, la empresa puede tener ya definida una gráfica que podemos llamar nosotros organigrama. Lo que hay que hacer nosotros es, en base a lo que determinemos de revisar las operaciones de la empresa, es decir, cómo se llevan a cabo las actividades y cómo se desempeñan en cada una de las áreas funcionales los empleados, podemos decir que podríamos nosotros hacer una gráfica de organización, es decir, nosotros estructurar cómo funciona cada bloque, cada línea y cómo están distribuidos los puestos en toda la organización.
También podríamos hacer una gráfica de procesos, es decir, podemos hablar de los productos de los productos que se están elaborando en la empresa, en el caso de las industrias, o en qué servicios se están prestando, en el caso de las empresas como restaurantes, hoteles, etcétera, o qué productos se están vendiendo en el caso de las empresas comercializadoras. También podemos ver en los procesos qué hombres están involucrados. Cuando hablamos de hombres nos referimos al personal, obviamente. Entonces, ¿qué personal está involucrado en las operaciones? ¿Cuál es el flujo de esas operaciones? Es decir, qué tanto movimiento de personal hay, qué tanto tiempo toma cada proceso, cómo se lleva a cabo y si está establecido de manera formal algún procedimiento para llevar a cabo esto. Miren, cuando hablamos de manera formal es que a mí me indican mediante un escrito o mediante un reglamento cómo me debo de comportar yo en mis labores. Es decir, yo puedo estar, yo me dedico a la parte de la elaboración de productos. Estoy involucrado en llevar a cabo el ensamble, por ejemplo, de algún producto. Yo podría decir que la manera más eficiente de hacerlo es colocando primero la parte B y después la parte A. ¿Por qué? Porque así se me acomoda más a mí el procedimiento y de todas maneras el resultado es el mismo. Bueno, en la gráfica de procesos debemos incluir que el proceso para el ensamblaje es primero, obviamente, colocar la materia A y después la materia B. Entonces, el producto A, el producto B. Entonces, si ya hay un escrito o un informe o un procedimiento formal, es decir, que esté escrito, vaya, que me lo hayan entregado, yo debo de apegarme a eso. ¿Cuál es mi trabajo como auditor administrativo? Verificar en la gráfica de procesos que esto se esté llevando a cabo, es decir, que si existen procedimientos formales establecidos, los involucrados en esa área, es decir, el recurso humano, lo esté siguiendo al pie de la letra. Es decir, es por eso que yo hago mi gráfica de procesos, combinando productos, combinando personal, flujo de operaciones, formas, procedimientos, etcétera. Bien, también gráficas de tiempo, es decir, qué tan rentable es. Por ejemplo, tengo 20 obreros y tengo 5 líneas de producción o 5 máquinas que me permiten elaborar piezas. Entonces, por cada máquina yo produzco al día 1000 piezas con esos 20 obreros. Posiblemente si sume 5 obreros más al día produzca, no sé, vamos a suponer 1100 piezas. Si yo agrego otros 5, posiblemente yo incremente mi productividad a 1300 piezas, un ejemplo. Pero a lo mejor si yo ya llego a los 35 obreros en un día, posiblemente mi producción disminuya. ¿Por qué? Porque el exceso de personal no respaldado por el incremento de la maquinaria produce que se entorpezcan los procesos. Entonces es importante ver una gráfica de tiempo en la que yo encuentre mi punto óptimo entre personal y maquinaria. Gráficas de distribución, podríamos decir cómo nosotros por eso pedimos o hablábamos de que el auditor debe tener acceso a las instalaciones, cómo está distribuida en la empresa la maquinaria, el equipo, cómo están acomodados los edificios en el caso de que sea todo un grupo y tenga, por ejemplo, en un edificio el área de producción, en otro edificio el área de ventas, en otro edificio el área de almacén, en otro edificio la parte administrativa o gerencia, en otro edificio la parte contable, etcétera. Entonces tengo que tener yo, de cierta manera, una lógica en mi acomodo, de tal manera que, por ejemplo, del almacenaje a la parte de producción se realice un rápido traslado, y de la parte de producción, ya cuando esté el producto terminado, sea fácilmente llevado a la área de ventas dicho producto. Entonces, de esta manera podemos establecer que la distribución es óptima en la empresa. Inclusive la parte física de lo que es la maquinaria, el equipo, los pisos, las instalaciones, etcétera, influye mucho en los procesos administrativos. Es decir, el objetivo es eficientar con los procesos el uso de los recursos, tanto temporales como de personal, como financieros. Entonces, si nosotros tenemos una distribución adecuada, esto se puede lograr. También tenemos que
Otra de las técnicas es la hoja de datos, es decir, derivado de las entrevistas, estudios de observación y estadísticas que nosotros realicemos, podemos acomodar en una hoja de datos la información de tal manera que podemos llegar a una conclusión más rápida. Al yo ver los datos podría concluir de si dicho proceso es eficiente o si dicho proceso tiene oportunidades de mejora o si dicho proceso es deficiente y está ocasionándole a la empresa pérdidas de recursos. Esas hojas de datos, no estoy hablando de que sea un formato definido, es decir, para todos los auditores las hojas de datos son las mismas. No, cada auditor tendrá su hoja de datos, cada auditor tendrá sus formatos y cada auditor tendrá sus programas, su manera de resumir la información y de llegar a sus conclusiones. Podemos también tener como técnicas los programas de trabajo, es decir, podríamos definir mediante listas de comprobación cuáles son los trabajos que desempeña cada persona. Podemos llegar a la conclusión siguiente. Miren, en una empresa existen diferentes puestos. Cada puesto tiene sus funciones. El objetivo de una auditoría administrativa en la parte del personal es darnos cuenta de que cada persona, cada que está desempeñando un puesto, aquí no lo vamos a ver por personas, vamos a verlo por puestos. Por ejemplo, el jefe de área de finanzas o el gerente financiero, más adecuado el término. Él ya tiene unas funciones a las cuales se sometió o las cuales adoptó cuando aceptó el trabajo. Entonces, lo ideal es que dichas funciones se estén llevando a cabo de manera correcta y de manera completa. Entonces, nosotros podemos establecer programas de trabajo, la empresa puede tener establecidos programas de trabajo, lo que hay que hacer nosotros es, mediante listas de comprobación, que efectivamente cada uno de los puestos esté cumpliendo su función. También otra de las técnicas son los cuestionarios, es decir, podemos cuestionar durante todo el proceso, durante toda la auditoría, a cada uno de los involucrados en la organización de la empresa, desde directores hasta personal de intendencia. Podemos ver muchas técnicas que dependerán de la experiencia que tenga el auditor o de la capacidad del equipo de trabajo con el que cuente. Bien, una vez que vimos los instrumentos y técnicas que se pueden emplear para recopilar información, podemos mencionar algunas sugerencias respecto a cómo se puede recopilar de una mejor manera la información. Miren, esas sugerencias son de carácter general, es para cualquier trabajo de auditoría administrativa. Y pudiera haber otras sugerencias que de igual manera funcionaran y que ustedes en el desarrollo de la auditoría pudieran ir percatándose de ello y que pudieran utilizar, pero básicamente son estas sugerencias. Miren, siempre hay que sujetarse a información esencial, no a cosas generales. ¿A qué me refiero con información esencial? Información que les pueda servir a ustedes a la hora de determinar oportunidades de mejoras y de dar a conocer a los responsables de la información en la empresa, es decir, quienes contrataron los servicios de una auditoría administrativa, la posibilidad de tomar decisiones, es decir, cosas generales. Nos referimos a información que pudiera no funcionar o pudiera no ser útil para el objetivo de nuestra auditoría administrativa. Entonces siempre enfóquense en información esencial, no pierdan tiempo, sobre todo por ejemplo en las entrevistas con los empleados o en la observación del desarrollo de las actividades del personal. Pudiera darse el caso que hay operaciones o hay situaciones en las que no es necesario documentar o recopilar información al respecto. También obsérvese desde el inicio de la auditoría, es decir, desde que inicia la auditoría, las irregularidades, incertidumbres, aquí son incertidumbres, disculpen la diapositiva, conflictos y posibles desacuerdos con los planes, objetivos y funciones. Es decir, siempre vayan con esa mentalidad de que tienen que detectar las irregularidades y, como lo menciona en el punto anterior, en el punto siguiente, estar alerta de las deficiencias en la organización en todo momento. Básicamente lo que debe de llevar en mente siempre el auditor al estar llevando a cabo el desarrollo de
de su programa de auditoría es tener la mentalidad en la que debemos de observar irregularidades, incertidumbres y conflictos, y también estar atento a las deficiencias en la organización. ¿Para qué? Para que de esta manera vayamos sabiendo qué información es la que vamos a tomar de esas irregularidades y deficiencias, de tal manera que al final en nuestro archivo de auditoría podamos tomarlas de referencia para dar consejos, para corregirlas o para mejorar en ese aspecto. También hay siempre que determinar si se cumplen las políticas y procedimientos mediante una comprobación del desempeño. Es decir, las políticas y procedimientos están establecidas para todos los empleados de una organización. Hay que definir mediante exámenes si el desempeño de los trabajadores en el cumplimiento de dichas políticas y procedimientos es adecuado. Es decir, si del 100% de las políticas cumplen con el 90%, es un porcentaje aceptable, o pudiera ser que del 100% cumplan solamente con el 50%, entonces pudiéramos hablar de que no se estén cumpliendo las políticas y no se estén acatando los procedimientos. Siempre la actitud del auditor es la de buscar métodos para mejorar. Entonces, en toda actividad que ustedes realicen en una auditoría administrativa, por ejemplo, vamos a suponer que están revisando el proceso de la compra de la materia prima, que vamos a decir que a lo mejor en este caso se cotizan con algunos proveedores de materia prima y hacen simplemente 2 cotizaciones, de las cuales escogen la mejor. A lo mejor ustedes, al estar auditando este proceso o esta área funcional de la empresa, pudieran decir, ¿sabes qué? Lo mejor es que cotices al menos a 3 proveedores, de los cuales escoges un precio óptimo, y como último de referencia, si los precios son similares, compararlo con un cuarto proveedor. Por ejemplo, también había que considerar que se cuenta con el personal en la empresa para hacer esta función. Entonces, siempre que estén revisando cualquier actividad dentro de una auditoría administrativa, la mentalidad, además de detectar irregularidades y deficiencias, es cómo puedo buscar métodos para mejorar. También siempre hay que considerar la utilización de cada actividad, es decir, bueno, está establecida la actividad de control de calidad, pero ¿realmente es necesaria? Sí, porque el producto es muy delicado, de tal manera que sí requiere pasar por un proceso de control de calidad. No debido a que el producto simplemente se compra y se vende. Entonces, desafortunadamente, con esta actividad o con esta sugerencia para recopilar información, pudiéramos determinar que la función de control de calidad no es necesaria en la empresa, toda vez que es una empresa comercial o una empresa de servicios en la que el servicio no requiere de este proceso. Es un ejemplo. Normalmente todas las empresas tienen establecidos un departamento en el que tienen la función de control de calidad, pero hay que ver, por ejemplo, podríamos hablar no sé, otra actividad que pudiera darse el caso que no sea necesaria. A lo mejor la actividad de la auditoría interna pudiera ser. Imagínense que la empresa no cuenta con la utilidad que tiene el departamento de auditoría interna o de contraloría o control interno, no es tan funcional o no ha estado siendo efectivo, entonces no tiene ese valor que podemos determinar nosotros que sea necesario para que siga funcionando la empresa. Entonces, derivado de nuestra auditoría administrativa, podríamos decir, ¿sabe qué? La función de valor de esta actividad no carece de valor o de necesidad en la empresa, por lo cual se recomienda se disminuya su porcentaje de participación, o se disminuya o se radique por completo, o se elimine de la organización de la empresa, etcétera, ¿verdad? Pudieran ser otras actividades, son por citar ejemplos. Y por último, una sugerencia es que no se pase por alto la utilización adecuada de la mano de obra y del equipo. Siempre he dicho que el recurso humano es muy importante dentro de la empresa, ya que el uso de este es el que garantiza el cumplimiento de los objetivos de ventas, objetivos de compras, el objetivo de disminuir costos, de ser más eficientes, de obtener más utilidades, etcétera. Entonces, nunca se debe de pasar por alto que el principal objeto en una organización es que cada empleado esté llevando a cabo sus operaciones de manera adecuada, es decir, que esté cumpliendo cabalmente con sus obligaciones, de tal forma que a la empresa no le represente un estorbo o un impedimento para funcionar. Entonces, la mano de obra siempre se debe de revisar en este aspecto.
Eso es una manera, a resumen, de lo que es la recopilación y registro de información en una auditoría administrativa. Les comento, esta no es una función exclusiva de la auditoría, sino que es una función de la auditoría administrativa, sino que es una función de todas las auditorías, tanto de la auditoría operacional, de la auditoría fiscal, de la auditoría financiera, de la auditoría de procesos, etcétera, en la que el auditor debe de juntar evidencia suficiente y competente, hechos que sean de confianza, que no carezcan de veracidad, en la cual el auditor pueda sustentar o basar su opinión. Es decir, mi informe final va a estar soportado por esos hechos o esa información que yo obtuve o esa información que yo recopilé en el desarrollo de mi actividad. Entonces, si yo desde mi programa de auditoría no establecía adecuadamente cuáles iban a ser las actividades a desarrollar y qué personal de mi equipo de trabajo de auditoría iba a participar, es posible que al recopilar información yo cuente con información que no sea necesaria. Entonces, si se fijan, el procedimiento de la auditoría pues todo lleva una secuencia, desde que nos acercamos con el cliente y lo conocemos, después diseñamos el programa de auditoría, después aplicamos las actividades y vamos recopilando la información derivada de la aplicación de los procedimientos. Entonces, sí es importante que siempre obtengamos evidencia suficiente, evidencia competente y evidencia que me permita a mí alcanzar la mejor de las conclusiones en una auditoría administrativa. Recordemos que nuestro trabajo va a ser tomado de base para mejorar las operaciones de una empresa y eliminar las deficiencias que pueda tener en el proceso administrativo, desde la planeación hasta hasta el control. Bien, si tienen alguna duda, coméntenla a través del tablón de actividades en Classroom, o de igual manera háganlo por medio del grupo de WhatsApp. Yo estaré al pendiente. En breve les subiré las preguntas de repaso al tablón y espero que les haya gustado la clase. Que tengan buena tarde.